Perdón, dale. Sí. Germán, ¿estás grabando? Sí, estoy empezando a grabar. Listo. Perdón, vamos. Decía que la idea de la charla de hoy era como, como tratar de precisar un poco eh, de qué estamos hablando, cuál es el centro de gravedad de nuestro trabajo de taller con el Suquía urbano, de qué referencias, de qué instrumentos, de qué cosas nos vamos a valer para ganar precisión y especificidad. Porque en general cuando hablamos de cosas como la ciudad, a veces se confunden eh, eh, retóricas, discursos sobre diagnósticos y sobre hablar de todo, este, y no hablar de, no poner el acento, el foco en qué es lo que nosotros como disciplina este, nos podemos ocupar y cuál es la efectividad de lo que podemos intentar poner en juego eh, en un taller de proyectos. Lo primero que yo anotaba era esta idea de que para que nos entendamos, porque probablemente en urbanismo o en algún lado se ha empezado a hablar de proyecto urbano. Y en realidad lo primero que quería aclarar es que no se refiere solo a algo obvio como tener propuestas más o menos acabadas para un fragmento, un trozo de ciudad. En realidad, me parece que es importante entender que estamos hablando de un modo de entender la ciudad, tanto como un modo de entender el proyecto. De entender la ciudad, no la ciudad teórica o la ciudad de los planes o la ciudad de, de los imaginarios, sino la ciudad real. Y la ciudad real se hace por agregación de partes. Casi todas las ciudades van agregando partes y esas partes van teniendo diversas lógicas de agregación, eh, porque las lógicas de agregación tienen que ver con cómo se distribuye la gente en un territorio, cómo la distribuye el mercado, cómo la distribuye la política, cómo la distribuyen los deseos. Y por eso en la otra imagen yo anotaba una primera cuestión que me parecía importante, que es cómo, y tiene que ver con lo que empezamos a hacer estos días, cómo el proyecto urbano construye el imaginario de la gente. O sea, las ganas de vivir en un determinado lugar de determinada manera. Y la referencia a algo que puede estar en ese lugar o que puede estar en otra ciudad, en otro lugar, pero que de alguna manera constituye el deseo de vivir de determinada manera, por un lado. Y por otro lado, una afirmación que a algunos les puede resultar polémica o cierto urbanismo ortodoxo pueden definitivamente no entenderla, es que la ciudad real, es azar y es proyectos. Es azar porque lo que vemos ahí, aparte de los imaginarios, que suceden un sinnúmero de cosas por un sinnúmero de razones o de sin razones. O sea, muchísimas cosas que suceden en la ciudad son azarosas. Pero simultáneamente la ciudad existe porque hay proyectos para hacer tal o cual cosa en tal o cual lugar. Nosotros hemos estado hablando en algunas charlas anteriores y en el plan del taller de esta idea del punto, la línea y el plano, el punto ligado a esta idea de caracterizar esas cosas puntuales, los equipamientos que hay en una ciudad, los nodos,
la línea como la infraestructura, como los espacios públicos, como las articulaciones, y el plano como los tejidos, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué vuelvo a poner este esquema y la imagen de al lado del MASPI de Lina Bobardi en San Pablo? Porque un primer problema que tenemos para abordar esta manera de descomponer algo analíticamente en esos tres componentes, y que está en nuestra cabeza ese problema, es verlos por separado. Es decir, bueno, me tocó el punto, me tocó el equipamiento, me tocó la línea, me tocó el plano, y la realidad, y lo que queremos poner en juego como razonamiento, y la foto del MASPI es, no del MASPI en su contexto, es absolutamente elocuente. Absolutamente elocuente de que está todo junto. Y precisamente ahí está el punto, que está todo junto, que está el equipamiento, que está la infraestructura, que está la vialidad, que está el espacio público, que está el Trianón, ese gigantesco verde que se ve atrás del MASPI ahí, cruzando la avenida Paulista, está todo junto. Y ese estar todo junto es el primer problema que tenemos que entrenar el ojo y el razonamiento para ver las cosas en interacción, para ver las cosas juntas. Estos tres ingredientes de esa urdiembre de lo que llamamos urbanidad, etcétera, etcétera, se nos va a presentar, no siempre tan nítidamente, pero está todo junto. Está todo junto acá, o está todo junto acá también en el CES Pompeya, donde si bien puede uno decir, bueno, pero eso es un equipamiento más acotado, un condensador social, como se le podría llamar, donde está la preexistencia, el contexto, los gimnasios, en fin, lo que arma esa pieza urbana, está toda junta, y para entenderla, y por carácter transitivo, para entender lo que vamos a ir viendo, el primer problema es ver las cosas juntas y no verlas por separado. En la tradición disciplinar, llamémosle así, cuando encaramos un área como la que nos tocó en suerte ahora, que es el río, que la periferia interior, que el área degradada, que bla, 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 a todo eso le dimos en llamar hace ya muchos años renovación urbana. Renovación urbana quería decir pura y simplemente sustitución tipológica. Obsolescencia de algo, lo cambio por otra cosa nueva. Bueno, el primer punto que queremos en esta conversación es darle un giro, cuestionar un poco ese concepto, porque es un concepto muy, muy reductivo, aunque muy usado en la ciudad, pero muy reductivo. Y por eso planteamos una especie de desafío para lo que vamos a ir viendo. Por un lado, ensayar miradas más integrales, pero simultáneamente, aunque parezca contradictorio, más modestas y realistas, y a la vez más imaginativas. A toda esa manera de verlo, y viene bien la imagen del CES Pompeya, le vamos a llamar regeneración urbana, que en el fondo lo que quiere decir es que necesita de la comprensión de otras complejidades, de otras preexistencias. Quizás con las dos imágenes que hasta ahora vimos, podremos establecer una primera diferencia con la Antártida.
En la Antártida ensayamos familias tipológicas, contenedores, y tuvimos una extrema precaución y neutralidad con el soporte. El concepto de minimizar el impacto ambiental, digamos, nos llevó a considerar que nuestra acción principal no estaba en el soporte, porque el soporte había que no tocarlo. Bueno, la primera diferencia con el proyecto urbano es hacer ciudad en la ciudad, es trabajar en la ciudad o en las ciudades. Y eso lo primero que quiere decir es que con lo primero que nos vamos a meter para interpretarlo es con lo que existe. Y lo primero que existe es el soporte, el lugar, el soporte que está modificado, y por supuesto todo lo que deviene de una demanda de ponerle cosas nuevas o revalorizadas a ese soporte. O sea, el proyecto urbano del cual nos vamos a hacer un paneo hoy, tiene mucho que ver siempre con el proyecto del lugar, con el proyecto de lo que existe. Esto lo encaramos desde nuestra propia especificidad de lo que nosotros hacemos esencialmente como arquitectos, que es organizar programas en el espacio. Decimos organizar programas en el espacio, y en la arquitectura con los programas siempre, invariablemente, hacemos nada más que dos cosas. Nada más que dos cosas. Segregamos funciones o integramos funciones. Vinculamos una cosa con otra cosa, un interior con un exterior, una visual, un estar con unos dormitorios o una zona diurna o una zona pública o una zona privada, pero todo el tiempo nuestro trabajo es segregar e integrar espacios. Espacios que tienen, obviamente, alguna definición programática. Y simultáneamente, lo que nos compete es poner en discusión la habitabilidad de esos espacios. Y si se le quiere agregar un bonus track muy contemporáneo a esa ciudad, porque son proyectos en las ciudades, bueno, hoy un desafío nuevo de la agenda le podríamos llamar infiltrar nuevos naturales. O sea, de alguna manera, a ese artefacto absolutamente artificial que son las ciudades, antropizado, también vamos a tener el desafío no solo de mejorar su habitabilidad, las ciudades se han vuelto tóxicas, no siempre muy habitables, sino también en esta idea de infiltrar nuevos naturales. Y el tercer aspecto del objetivo de lo que estamos tratando de presentar es una cuestión del oficio y una cuestión del pensamiento. No porque estén separados, pero sí nosotros tratamos de integrar un oficio que es una profesión para construir habitares concretos en lugares concretos. Y simultáneamente necesitamos ampliar la mira o recuperar o tener un pensamiento disciplinar, o sea, integrar otras capas de sentido que no son solo construir, sino finalmente para qué, cómo, dónde construir, por qué construir. De eso es de lo que vamos a tratar de hablar. Y por último, para introducir lo que quiero presentar, vamos a hablar de estrategias y de tácticas, yo le llamo de tematización del territorio.
Vamos a volver varias veces sobre esta idea de tematizar el territorio, porque tematizar el territorio significa qué cosas suceden en un territorio para que ese territorio sea habitable, accesible, interesante, tenga una dinámica particular, tenga algún atractivo y tenga finalmente, la tematización está ligada esencialmente a eso, tenga algún rasgo identitario, que haga que la gente o quiera ir a ese territorio, usarlo, usufructuarlo, o quiera vivir ahí. A eso le llamo tematizar el territorio. A mí siempre me gusta hacer como una pequeña analogía con el juego de ajedrez, en el sentido que precisamente el territorio es el tablero. Y hay muchas piezas, muchos programas, muchas estrategias, muchas tácticas, muchos actores que pujan por tener el mejor lugar en ese territorio, conquistar el mejor lugar. El mejor lugar para cualquier cosa, para tener una casa, para poner un boliche, para poner un supermercado, para poner una plaza. Siempre la ciudad es un lugar conflictivo y con disputa por lo que cada uno genera como convicción o deseo del lugar. O sea, la ciudad en eso es como el mundo, pero en chiquito, porque tiene incluidos, excluidos, privilegiados, excluidos, muy pobres, etcétera, etcétera, marginados. Es un territorio siempre en disputa. Entonces, nosotros necesitamos, por un lado, entender ese tablero y cómo se mueven las estrategias y las tácticas. Para traducirlo a un ejemplo cualquiera, cuando una estrategia de protección del patrimonio dice todo este sector del centro es el centro histórico porque las iglesias, el patrimonio, no sé qué, dice, bueno, esto es mi estrategia de proteger. Pero no hay estrategia sin táctica. Entonces cuando, no sé, forramos la manzana jesuítica, toda de jesuítica, y hacemos como un branding, una acción para promover la manzana jesuítica, estamos teniendo una táctica de poner en valor esa pieza. Y eso nos lleva al otro aspecto. Tenemos que entender el tablero, el juego que supone la disputa de distintas maneras de intentar vivir en la ciudad, incluso de desbordar el tablero, como hoy nos pasaría con una urbanidad que desborda el territorio y se extiende, con esta otra que es mucho más, para muchos, sería como mucho más específica, aunque justamente el proyecto urbano se mueve a caballo de las dos, que es fabricar las piezas, porque en realidad nuestro juego es intervenir en el tablero e intervenir fabricando las piezas y armando las jugadas. Por eso me gustó esa definición que usa Ciro Nascle, un profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, cuando él dice que nuestro trabajo, curiosamente, siempre es hacer propio lo ajeno y volverlo a nuestro campo de trabajo. Dice, tal es nuestro oficio, vislumbrar organización donde aparentemente no la hay, con voracidad por lo desconocido, por lo impensable, por lo aún inexistente, y constituir con ello disciplina material. Es lo que estamos haciendo en todos los talleres, tratando de mirar qué es eso que hay, y con eso que hay,
en cada uno de los sectores que nos tocaron, cómo diablos lo podemos interpretar para transformarlo en material de proyecto. Volviendo al inicio, por eso nosotros decimos que en este juego de combinatorias, por lo menos en la cabeza nuestra, hay que superar, aunque después actuemos en particular, hay que superar la mirada sectorial. O sea, hago una calle, hago una infraestructura, hago un edificio, hago un equipamiento, hago una vivienda, hago un alcantarillado, y tratar de entender que en realidad nuestro cometido conceptual es hacer ciudad en la ciudad. Y que en este caso, para que no sea tan abstracto lo que quiero decir, por eso decimos, son operaciones de activación de los tejidos y de mejoras en la habitabilidad. Vamos a ver en qué se traduce esto. Nuestros ámbitos de proyecto son esos tejidos que son simultáneamente formales e informales, diseñados y un poco espontáneos. Y de alguna manera lo que estamos tratando es de ver cómo se traduce a lo concreto esta idea de revitalizar y recomponer esos tejidos. Y por otro lado, cómo interpretamos las estructuras de soporte, cómo reconocemos las estructuras simbólicas, las referencias, en cada uno de los lugares. Nos hace falta entender las partes para poder reconstituir el todo. Si no entendemos las pequeñas partes, entender el todo va a ser una mera superficialidad. Y por supuesto, el desafío es ver si el espacio público ese que anda por ahí, que no es de mucha calidad y que es muy contradictorio en todo el sector, cómo le tenemos que resetear, reinterpretar para que sea una estructura de cohesión. O sea, que junte lo que está estallado, lo que está diverso. Vamos a hablar, después voy a ampliar el concepto, vamos a usar una categoría para esto que es el concepto de acupuntura urbana. El otro aspecto es que tratamos de entender en consecuencia el conjunto, como ese mecánico que ahí puse como imagen, tratamos de entender el motor, el mecanismo, pero en realidad lo que tratamos es de sacar algunas piezas, arreglarlas, resetearlas, cambiarlas, mejorarlas y volverlas a poner en el mecanismo mayor. O sea, es la idea de entender que aún las pequeñas partes que vamos detectando pueden funcionar de alguna manera en un todo que nos resulte operativo para poder proyectar. Por su propia naturaleza, el tipo de razonamiento que vamos a poner en juego es multiescalar. No hay otra manera de verlo. Y yo quise anotar nada más que tres tipos de cuestiones a las cuales nos vamos a enfrentar y una conclusión, y después, en un par de láminas nomás, vamos a verlo de manera concreta, con ejemplos concretos. Yo anotaba tres cuestiones de las cuales nos vamos a tener que ocupar en nuestros proyectos. Transiciones, solapamientos y relaciones. ¿Qué son las transiciones? Tiene que ver con
que si queremos mejorar estos lugares como lugares habitables, tenemos que encontrar cuál es la relación entre la comunidad, el barrio, la ciudad, pero también lo más pequeño, un consorcio, un grupo, y la privacidad. O sea, cómo puede vivir cada uno en un conjunto mayor. Y que eso, naturalmente, ya vamos a ver, tiene traducciones directas a problemas de proyecto. En primer lugar, cómo llega un edificio al suelo. En segundo lugar, qué es lo público, qué es el dominio, qué es el uso. Y con esta hipótesis que subyace en nuestro planteo del apilamiento, de la densidad, o sea, de inyectarle mayor cantidad de habitantes con mejor calidad de vida, el apilamiento en sí mismo ya es sinónimo de conexiones y articulaciones. Ya automáticamente nos va a aparecer la sección, que no es mera destrucción, no es simplemente multiplicar pisos para arriba, sino que es algo más que eso. Obviamente nos van a aparecer otros problemas que le llamamos piel y huesos, o sea, ¿cómo se puede construir en estos lugares para este tipo de demandas de mejorar la habitabilidad? El usufructo de las externalidades es otro tema que vamos a plantear, que tiene que ver con cómo aprovecho las condiciones de localización para crear un entorno interesante, sin tener que modificar media ciudad para ponerme en un punto de esa ciudad. O sea, esta va a ser uno de los temas clave de esa relación entre el todo y las partes. O sea, cómo voy a interpretar tejidos y porosidades de esos tejidos para que la vida pueda ser más o menos interesante. Después va a aparecer otro tema, ya vamos a ver cómo todo esto se traduce en concreto, por supuesto. Simplemente no lo quería dejar de plantear así, casi como una guía muy previa, que nos permita volver una y otra vez sobre estos temas mientras desarrollamos los proyectos. El solapamiento tiene que ver con este aspecto, como el solapamiento con la ciudad, el arribo, la logística, o sea, no se trata de poner un programa en cualquier lugar, sino cómo ese programa se enchufa, se vive de algo. Esta idea de el espacio común que decía antes, del colectivo, del consorcio, los espacios abiertos propios. Ya cuando veamos algunos ejemplos, es harto evidente que muchas de estas cosas, aún donde hay apilamiento, qué sé yo, Nueva Córdoba, muchas de estas cosas, de estos tips que adjetivan y que le dan un sentido como más complejo a un proyecto habitativo, y muchos no están. El problema de salir anoto ahí, del lugar común del plano cero. El plano cero va a ser todo uno de los ejes de discusión en nuestros trabajos, en el lugar que nos toque. Y del lugar común, porque bueno, muchas veces el plano cero es como una obviedad, bueno, es la ciudad,
tiene que haber comercio, tiene que haber no sé qué, y en realidad muchas veces no terminamos de decir nada con el plano cero. Las condiciones específicas de evitabilidad que en esta suerte de demanda de alguna suerte de neohigienismo por la pandemia se puso como más en el tapete si las unidades habitativas donde vivimos tienen asoleamiento, tienen ventilaciones adecuadas, tienen transiciones. O sea, ¿cuál es la agenda como el pliego de condiciones para renovar estos tejidos? De eso yo estoy hablando. Y la inducción de pequeños agrupamientos, conexidades visuales, porque trabajamos en tejidos parcelarios donde una buena parte de lo que hace la construcción posible de la ciudad real es fabricar medianeras. La fábrica de medianeras. Entonces, no es tan sencillo postular esto, o sea, es sencillo postularlo, pero en todo caso, no es tan obvio cómo se resuelve. Y en tercer lugar, estas relaciones. Lo que en realidad estamos queriendo decir es que estas relaciones, todo este paquete que va a suponer las tipologías con las que nos vamos a encontrar ensayando, como lo hicimos en la Antártida, pero en este otro mundo urbano totalmente distinto, pero que siguen siendo un paquete tecnológico, tipológico, ambiental, y debería estar en revisión en nuestra ciudad. Nuestro problema, en todo caso, va a ser en un trabajo de unos 3 meses, qué cosas podemos revisar de ese paquete y de la lógica que muchas veces lo arma, lo que le llamamos el control normativo, esta idea de resolver la habitabilidad por un control formal de alturas, perímetro, intensidades de uso, y que tiende a homogeneizar lo diverso y transformarlo en genérico. Porque si algo todos han observado, mirando, recorriendo el que ha ido, observando, es la diversidad, la heterogeneidad. Y curiosamente, la lógica normativa, la lógica de cómo se regulan todos estos espacios, tiende exactamente no a todo eso, sino a todo lo contrario. O sea, a homogeneizar lo diverso, es decir, transformarlo en genérico. Conclusión, la innovación tipológica que vamos a ensayar tiene que interpelar estos temas. Último tema, antes de entrar en esa imagen, que es lo que a mí me gusta llamarle diagnóstico por imágenes, que es lo que muchas veces hacemos los arquitectos, aunque no siempre lo racionalizamos, como lo ha racionalizado la tomografía, la medicina nuclear, etcétera, etcétera, de que las imágenes buscan descifrar o decodificar algo, en este caso el funcionamiento de un cerebro, pero no es solo tormenta de imágenes, es tratar de decodificar qué es lo que tratamos de ver en las imágenes. Antes de pasar a eso decía unas observaciones sobre el pliego, las condiciones del proyecto urbano que vamos a ensayar. Primera cuestión, no es un plan normativo, no estamos haciendo una norma ni un ejercicio de morfología urbana. Son estrategias y tácticas de actuación sinérgicas de diferentes actores en diferentes tiempos y con diferentes programas.
En consecuencia, estamos buscando interpretar lo real, lo que tenemos. Vale decir, es lo contrario a la tabula rasa. Dicho de otra manera, anotaba ahí, lo esencial del proyecto es rediseñar el soporte y reinterpretar el lugar como proveedor de programa. El otro aspecto es que en las condiciones edilicias y parcelarias y muy fragmentarias de estas verdaderas, como nos gusta llamarle, periferias interiores, una clave proyectual para nosotros es poder explorar los intersticios entre esas relaciones, transiciones y solapamientos. Nosotros vamos a usar un concepto que va un poco más allá de si la manzana es la unidad o no sé qué. Es la idea de crear microdistritos de identidad. Ya vamos a ver cómo se traduce esto. Crear lugares de interés donde sucedan cosas, donde sucedan programas, donde sucedan habitabilidades. Vamos a profundizar un poco en el concepto de distritos, de pequeños distritos. Y vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda qué quiere decir esto. Que es muy distinto a esto que decía antes, a un plan morfológico, a una pretensión de controlar todo, a un plan normativo. Todo eso es como una obviedad, puede existir o no en otro momento, pero a nosotros no nos da ninguna certeza ni nos dice nada hoy. Y vamos a ensayar en consecuencia lo que llamamos el carácter inductivo para crear cosas concretas. Y yo cito algunas. Un frente urbano, una infiltración, un pasaje, articular vacíos y pequeños espacios públicos, redefinir algunos amanzanamientos de manera inteligente y no cerrada y genérica, algunas calles de convivencia, o sea, ingredientes que pueden crear lo que llamamos pequeños distritos de interés, donde el deseo ese que poníamos al inicio, el imaginario, se pueda materializar en concreto. Un educador italiano, se llama Tonucci, el tipo decía, hablaba de las ciudades, y él decía que una unidad de medida de una ciudad es cómo trata los extremos etarios, los niños y los viejos. Y hoy le podríamos agregar y cómo sigue destratando a las mujeres y les diferentes. En ese sentido, decimos, el proyecto urbano es tematizar el territorio, pero no el gran territorio, no la gran estrategia, sino pequeñas microestrategias donde nosotros podamos ejercitar una mejora real y posible de la vida urbana en un sector determinado. Y por último, asumir esta tensión de lo que se llama gentrificación, o sea, de que muchas renovaciones, en esta lógica de la renovación urbana, de la sustitución, porque duplican, triplican, decuplican la densidad, cambian el valor del suelo y expulsan a la población que estaba. Entonces, ¿cómo tratar de plantear una estrategia que no sea solo sustitutiva y expulsiva, sino donde pueda, digamos, convivir cosas muy distintas? Cristian hablaba precisamente antes de empezar de los barrios pueblo. Estamos rescatando algo que ya sucedía
en la ciudad, que podía estar en un mismo lugar, en una misma cuadra, un tipo que tenía plata, unos jubilados, unos ocupas, una pensión, un supermercado. O sea, seguir todavía pensando que podemos tener estrategias de, más que de orden y de imponer un nuevo orden, estrategias de biodiversidad, o sea, de equilibrio más que de exclusión. Y por eso vamos a ensayar junto con nuestras operaciones habitativas piezas de integración, pequeñas piezas de espacio público y de infraestructura. Yo voy a hacer como algunas imágenes y algunos conceptos. Yo rescataba como 3 maneras del proyecto urbano. Hay muchas, pero me pareció que para entender de qué estamos hablando, que estamos hablando de cómo se construye la ciudad, a mí me parecía que había 3 modalidades fácilmente entendibles para todos. La primera, yo le llamo los strips, o sea, esa idea de las calles, de las avenidas, de los recorridos, la Núñez, la General Paz, la Avenida Paulista, el strip de Las Vegas, no importa. La idea de el strip, o sea, la idea de que en una línea una intensificación de actividades, de flujos, de significados, generaba como una ebullición. Los japoneses en algún momento, hace unos 20 años, le llamaron a esto la estrategia de los fashion buildings, o sea, la idea de que en algunos sectores de una ciudad había una rotación muy grande, como una cierta inestabilidad. Cualquiera, o muchos de ustedes quizás se acuerden de la intensidad que tenía la Núñez y de su rotación, y a la vez de cómo decayó después, cómo decayeron las avenidas, que incluso nuestros códigos le llamaban corredores, y toda esa teoría que no sirvió para mucho. Esta es una lógica, la lógica de los strips. Por supuesto, los grandes malls, que también van a aparecer en el strip de Las Vegas, van a poner en crisis los strips, porque van a sustraer de esas arterias, de esas calles, de esas avenidas intensas, van a sacarle la sangre y la van a llevar a otro lado, la van a deslocalizar. De todas maneras, la lógica de organizar, no importa la escala, el eje interior en la zona de los boliches, ese pequeño pasaje ahí cerca del Consejo Deliberante, o la calle Santa Rosa en otro momento, o Castro Barros en algunos puntos. O sea, todo el tiempo nos vamos a encontrar con esta lógica de strips que son un camino, una manera de organizar intensidades y organizar situaciones interesantes. Por supuesto, a veces esta lógica de los strips han asumido escalas obviamente monumentales, como la Avenida Paulista o la Faría Lima, o las recurrentes crisis de la Avenida Corrientes en Buenos Aires, o ni hablar de el declive obvio para cualquiera que haya pasado últimamente de la Avenida General Paz, Vélez Arfield. Pero es una lógica de cómo se arman proyectos urbanos a lo largo de. La segunda lógica, que
que yo tomo un ejemplo de la Défense de Francia, hay infinidad, es la lógica de los ensambles. O sea, la lógica de concentración de piezas muy diversas, de grandes piezas muchas veces con un soporte, armando un todo nuevo, no necesariamente articulado. ¿Qué sé yo? El centro cívico tiene algo de esa lógica, fallida en este caso, pero tiene algo de la lógica del ensamble, o sea, de juntar muchas cosas grandes y supuestamente de mucho impacto simbólico, funcional, lo que fuera, juntarlas todas y decir, bueno, acá tenemos un ensamble, o sea, un conjunto urbano mayor, insular, identificado con alguna peculiaridad. Seguramente en este área que nos toca, a veces quizás circunscripto una manzana, como en la manzana de la papelera, por poner un ejemplo, algo de esto se plantee mucho más que una lógica estrictamente de tejido, porque empiezan a jugar grandes piezas, hay como un cambio de escala. Y la tercera lógica, que es la experiencia de Barcelona, que a mí me interesaba como poner de relieve, es esta idea de la acupuntura, o sea, la lógica inductiva de los pequeños puntos y su capacidad desencadenante. Es una lógica de acupuntura que puede tener ensambles, que puede tener strips, pero que en realidad tiene una sucesión de pequeños impactos desencadenantes. Por eso le llamamos operaciones como más modestas y operaciones básicamente de acupuntura, porque buscan tocar algunos puntos con acciones posibles. De alguna manera, por otros motivos, en parte de realismo, en parte económicos, una parte de nuestras acciones van a ser acciones de acupuntura. Esto nos va a llevar a otros temas y de nuevo vamos a volver sobre lo que tenemos ahí, ese tejido y esas transiciones. En Barcelona siempre fue interesante ese estudio de nuevo de los puntos, las líneas, el plano y de la transición entre el ensanche cerdal, el ensanche formalizado y el tejido abierto, que va a ser una de las tensiones principales de toda la arquitectura de las ciudades en el siglo XX. O sea, ese paso de tejidos cerrados, de urdiembres densas, a tejidos abiertos y acciones estructurantes de otra escala, bueno, como en este caso, la diagonal mar y otros equipamientos. Pero en esta tensión entre el tejido continuo de calles, manzanas, parcelas, distinción de dominios, lo público es público, lo privado es privado, la utopía moderna planteó liberarse del plano cero, porque lo fundamental era la continuidad espacial y el paso a lo genérico, a lo universal. En esta tensión vamos a ver constantemente operaciones urbanas y operaciones de arquitectura de las ciudades. A veces el tejido discontinuo, como en Chandigarh, nos va a prefigurar otras combinatorias, algunas ligadas a esta idea de los ensambles, porque va a aparecer ese híbrido entre manzana, bloque, torre, la separación de la calle y el concepto de macroparcelas. En nuestro
universo donde nos vamos a mover, va a haber pocas macroparcelas. Pero va a haber algunas que requieren de una interpretación obviamente distinta a la del tejido cerrado. Por otro lado, la modernidad, especialmente la modernidad más radical, la del constructivismo ruso, se había planteado en la década del 20, del siglo XX, la unidad de habitación, la idea de la supermanzana, eso equivale a unas 4 hectáreas, ese conjunto, con la idea del alojamiento socialista, el alojamiento igualitario para la igualdad social, etcétera, etcétera. Ese modelo, por lo menos en nuestras ciudades del tercer mundo, en nuestras ciudades de un mundo mucho más desigual que en otras partes, fracasó. Y en realidad lo que tenemos es la repetición infinita de estos módulos de lo genérico, de la desigualdad, de la anomia, de la destrucción por saturación del tejido. Pero digo, para que se entienda, yo simplemente quiero ir presentando cómo se manifiestan estas cosas a las cuales después vamos a ver cómo se traducen en nuestro trabajo. Por supuesto, hubo otros intentos. Los Siedlung de Stuttgart de 1927 mostraron una idea que sucumbió ante la ortodoxia de la modernidad genérica, que era esta idea de el registro de lo diverso, la no negación de la parcela, la diversidad tipológica. Estos Siedlung de 1927 siempre son inspiradores y vale la pena siempre volver a mirarlos porque había otros caminos. Este era otro camino que en todo caso se parece más a caminos deseables hoy, incluso en esta idea de densidad, pero con verde, tejido, pero con piezas más contemporáneas, insulares, como barras, como pequeñas torres, etcétera, etcétera. O sea, un tejido más heterogéneo. Por supuesto, tenemos también saltos escalares, como la mirada de Le Corbusier cuando lee la bahía en Río, la bahía de Guanabara, y fusiona en un primer dibujo, cuando baja en el avión en 1929, y dice a la ciudad esa de cuadrícula portuguesa, en este caso más orgánica, le superpone la arquitectura y la infraestructura. O sea, es como un primer anticipo de que las cosas también podían ser de otra manera, de otra escala. Era una utopía, obviamente, en ese momento, pero de alguna manera anticipa una manera de entender a futuro la ciudad contemporánea. Y curiosamente, como todas las cosas que son de anticipación, aterrizan la arquitectura. Aterrizan la arquitectura con estos maravillosos edificios, estos conjuntos de vivienda en Río y en Belo Horizonte de Afonso Reide. Que esto también es interesante, ver cómo muchas utopías aterrizan en el proyecto concreto. O aterrizan en un tejido con una hibridez y un mestizaje sorprendente, con una densidad increíble, 5.000 habitantes en el Copán, y muestran como en grado máximo esta idea de grandes piezas de apilamiento, le podríamos llamar un edificio ciudad directamente, no en la escala de Corbu, pero en realidad conceptualmente es deudor de esa misma idea.
Y después otros intentos laterales, pero de mucho arraigo en la arquitectura del Team 10 hasta los años 80, y antes del Team 10 en este caso, Hans Meyer, como el anteúltimo director del Bauhaus, lleva ese ideario moderno, pero lo mete en el tejido, en este caso en el DF, y aparece un tip que va a ser muy recurrente y todavía con cierto peso, de la idea del plano cero, del plano urbano, del edificio urbano, del edificio atravesable por la calle, toda esta idea de el edificio ciudad, que en el plano cero es ciudad y después es edificio, e incluso más arriba, como se ve ahí a media altura, ese edificio también tiene esos cruces como horizontales. O sea, toda una idea de lo que durante muchos años se llamó arquitectura ciudad. Por supuesto, esta idea de arquitectura ciudad la va a dinamitar, le va a pegar en el centro de flotación el mall. O sea, en este caso con el dibujo de Feller, pero esta idea de que un interior controlado y así como la ascensora de la revolución para la verticalización, la escalera mecánica y el aire acondicionado era la revolución para el movimiento del plano cero. Entonces esta idea de que yo puedo aislar y romper la figuratividad de la fachada y armar un interior microurbano, etcétera, etcétera, va a ser todo un tema que en muchos países como el nuestro todavía va a estar vigente. No es que no esté vigente en muchos lados, pero también la realidad lo ha puesto en crisis. Hay miles de malls en Estados Unidos que simplemente han cerrado porque los liquidó Amazon. Y también van a aparecer otras escalas de arquitecturas urbanas puestas en el diseño del soporte y en una manera de entender, mediados del siglo XX, la monumentalización del tejido. Toda esa pieza de los casinos y del Monumento a la Bandera de Bustillo, o toda la pieza infraestructural de Playa Grande en Mar del Plata, son la aparición de otras escalas superpuestas, de otras escalas de proyecto urbano, aún en nuestro medio. Fíjense que las tres que estoy mostrando son tempranas, ejemplares y muy vigentes acciones de proyecto urbano donde el eje es diseñar el lugar, más allá que obviamente la monumentalización del homenaje a la bandera o los casinos no pone obviamente en ningún segundo plano la edilicia, pero es evidente que trasciende esa edilicia. Van a aparecer otras maneras, en el plan de Kahn de Filadelfia o de Paul Rudolph del Lower Manhattan, va a aparecer esta idea incluso de infraestructuras disparadas alrededor del auto, alrededor del automóvil, que van a seguir todavía de una u otra manera vigente, aunque obviamente no se construyó nada de eso, si bien lo que el dibujo de arriba de Louis Kahn simplemente está expresando esta idea de arquitecturizar los flujos, armar los puertos, los parkings, o sea, algo que o arriba o en el subsuelo va a estar muy presente en las ciudades, o el Lower Manhattan, aunque no se haya hecho un mega edificio como ese, va a exteriorizar la arquitectura de flujos de cualquier metro. Y a la vez va a aparecer otro tema sobre esta ruptura escalar, que es
estos nuevos paisajes naturales artificiales a la vez. El plan de Kenzo Tange para la Bahía de Tokio, donde a toda esta infraestructura le aparece claramente la idea de renaturalizar, muy tempranamente, estamos hablando del año 60, de renaturalizar el territorio y de armar estas gigantescas tramas muy sugestivas de redes, de islas, de maneras de entender el futuro. Y por último, hasta en edificios contemporáneos como el que está frente a Westminster o ahí en el Zoo, esta idea de que hay una dimensión infraestructural que, aunque no veamos, va a explicar muchos comportamientos de la arquitectura. Por eso a mí me gustó esta idea hace un tiempo de acuñar este concepto de empezar a entender que las infraestructuras son arquitecturas y que las arquitecturas son infraestructuras. Un doble juego para entender una complejidad y un cambio de escala. En paralelo, obviamente, a ese proceso, vamos a ir viendo variaciones sobre la manzana tradicional. Arriba tenemos un conjunto en pleno centro de Londres, un maravilloso conjunto de ladrillo visto, que se llama Covent Garden, o en las 4 cilindros una reinterpretación de intentar conciliar la torre, la tira, el claustro del estudio Audiciones Lester Varas en Buenos Aires, que no se construye, o la reconsideración del ensanche de Cerdá, pero puesto en el frente marítimo por Carlos Ferrater. Entonces, una manera distinta, menos cerrada, sino abierta hacia el frente marítimo, de entender el ensanche. O podemos también ver estas ideas mucho más porosas de un barrio un poco anterior a Nueva Córdoba, no mucho, de los años 60, 70, Higienópolis, arriba el conjunto de Vilanova Artigas y abajo un sector típico, donde claramente en Higienópolis aparece esta idea de la densidad, de la altura, pero de la porosidad, precisamente a partir de que el lado mayor es el lado que ilumina y ventila, y toda una lógica intersticial para poder resolver una relación distinta entre frente y fondo, y una porosidad y una presencia de vegetación. Antonio Bonet en Mar del Plata, quizá una de las obras más bellas de Bonet, esta idea de que en la arquitectura probablemente porteña, por muchas generaciones de vivir en PH, este deseo, esta pulsión del espacio de transición, la terraza, etcétera, es un tema muy potente. En nuestra arquitectura obviamente no lo es. Las mutaciones de, en este caso Buenos Aires, de cómo la manzana tradicional infiltrada por la torre, pero torre entre medianeras, va generando este esquema de manzana bastante complicado ambientalmente, que tiene una parte de esta arquitectura, no sé cómo llamarle, en semitorres en la ciudad de Buenos Aires. Un maravilloso dibujo para un concurso en la Roosevelt Island de Ungers, un alemán, que va a poner en juego esta idea de ensayar el catálogo. Él está interviniendo en esta manzana de 50 por 80, la manzana de Manhattan, o 100, no me acuerdo la medida, la manzana típica de Manhattan, y va trabajando la idea del catálogo de tipologías.
si ustedes le prestan atención, algo de eso, junto por supuesto con una dotación muy calificada de espacio público, algo de eso fue Puerto Madero. ¿Por qué? Porque había una estabilidad planteada por la preexistencia de los docks. Entonces los docks y los diques generaron como un soporte que permitió una estabilidad ensayando muy diversas tipologías, como ustedes pueden ver ahí. Y por supuesto vamos a llegar a esta estetización de la torre a lo Toyo Ito en Shanghái, pero cualquiera que haya visto imágenes reales de las ciudades chinas, de Shanghái, de Shenzhen, etc., va a ver que no son esa estetización, sino una manera como muy infernal de el apilamiento un tanto salvaje y un soporte muy débil. Junto con todo ese camino, siempre van a aparecer otros caminos laterales de reelaboración tipológica, esta que de nuevo toma el constructivismo con el Lissitzky en estos edificios como horizontales, idea que la van a ver después en los edificios de Stephen Hall en Beijing, o la idea de reconsiderar el apilamiento que hace Big en un proyecto no construido en Manhattan, o sea, la idea de variar, de cuestionar la estrucción y de plantear un sistema de conexión vertical que no se basa solamente ni fundamentalmente en el ascensor. No lo tengo acá el ejemplo, pero quizás un edificio, un equipamiento que ha hecho Diller y Scofidio construye esa idea precisamente en Manhattan. Y después cómo, con cierto desprejuicio, temas canónicos como la torre con basamento o la tira con patio puede dar origen a estas reelaboraciones híbridas como las que hace Vic precisamente en Manhattan. En paralelo a este propio proceso, sigue dándose esta cuestión de infraestructuras, infraestructuras ya puestas en otra clave, como paisaje, como la terminal de Yokohama o el Highline Park de Diller y Scofidio más Renfro, o mucho más terráqueas, mucho más acotadas, las intervenciones en todas esas instalaciones de infraestructuras, de tanques de agua en Medellín, transformadas en pequeños equipamientos y pequeños parques o polideportivos. O sea, no solo la gran escala, en la pequeña escala también, y en realidades como más cercanas a la nuestra, se va a dar esta idea de poder infiltrar pequeñas performances, pequeñas calidades de espacios públicos, en este caso muchos espacios residuales, que vamos a encontrar también en nuestro sector. Uno de los últimos temas, antes de entrar a algunas cuestiones de Córdoba, de nuestros ejemplos, es esta discusión recurrente que tiene dos maneras de verse. Nosotros decíamos en la introducción, bueno, ¿cómo llega un edificio al piso? Obviamente no se trata solo de cómo llega, si tiene patas, si se parece a la municipalidad, si la planta es libre, si no es libre. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el que plantea el Mark Toll de Rotterdam, o sea, el piso es programático, el piso acá es el mercado, el piso es otra cosa. Cuando decimos cómo llega el edificio al piso, es esa interacción entre edificios, ciudad, actividades, privacidad, comunidad. Esto va a ser todo un tema. Y un último aspecto que va a aparecer como en la agenda de discusión de
de lo tipológico, de lo habitativo, es esta cosa sobre la cual teoriza Ábalos y Herreros en Áreas de Impunidad, esta idea de la autofragmentación, la miniaturización y la hipersignificación, que en realidad teoriza sobre lo que sucede hace mucho en Tokio, en Ámsterdam, etc. O sea, la idea de que el medio del proyecto, dice, lo constituye la suma de piezas que conforman un conjunto variable. O sea, la idea de que el proyecto no es sino una multiplicidad. Entonces dice, el espacio público, al igual que en la ciudad tradicional, es tanto el espacio entre las piezas como el conjunto de las piezas de uso institucional. Y habla de la autofragmentación en el sentido de una arquitectura más... en este texto hay como una especie de rechazo al megaproyecto, a la mega monumentalidad, a lo grandilocuente. Por eso habla de la autofragmentación. Y también por la idea de la alteración de las partes, y por eso dice, cuando dice miniaturización, dice frente a las estrategias acumuladoras de los grandes, las armas de los pequeños se basan en la diferenciación y la especialización. Esta idea que plantea lo mismo que la hipersignificación, estas ideas van a tener mucho que ver con lo que efectivamente es nuestro territorio de trabajo. Nuestro territorio de trabajo sí puede ser comparado en ese sentido a esa imagen de Ámsterdam, a esta idea sorprendente de MRDB en Suiza, en el Emmenhousing, o sea, la idea de la parcela, la idea de esta idea de microfragmentación conectada, todo lo que se quiera, pero un poco de vuelta de la idea del proyecto unitario. Quizás el exceso de orden europeo los terminó de agobiar, vaya a saber, y esta fascinación por esta hibridez, mestizaje y cierto desorden, o cierta diversidad, que es otra forma de orden. Junto con ello van a aparecer estos experimentos como esta idea bastante particular, un proyecto que se llama Compact City en Viena, proyectado por dos argentinos, uno murió, Blasica, y la otra Spinadel sigue viviendo ahí, y arma este como zócalo de supermercado, escuela, equipamiento, y arriba de todo eso hay como un barrio, como otro planeta. Súper interesante esta idea de interpretar de una manera totalmente distinta el concepto de apilamiento y de estratos. O esta idea, que es una mezcla, a mi criterio, como esto que hace en Japón, en Fukuoka, Oma, Renkolja, esta mezcla como de casas patio y mat building. Y es interesante porque en realidad lo que pone en discusión es precisamente esto que hablábamos antes de este higienismo en términos contemporáneos, de la dotación de un espacio propio, un espacio exterior, de la misma jerarquía y calidad que un espacio interior. Digamos, acá no se trataba de hacer un balconcito. Hay una cultura, obviamente, japonesa sobre la cual se apoya esta idea como de la casa-patio, pero como podemos ver en todos los rápidos ejemplos, hay un repertorio para ensayar, para buscar. Hay que escaparle como a lo que resulta obvio, porque tampoco esto que hoy resulta obvio, la manera de apilar en Nueva Córdoba o en General Paz, no necesariamente es la única o la mejor manera. Ejemplos como el de Tríptico, un grupo paulista,
que es interesante porque ahí plantea también esta idea de la parcela, pero también plantea la idea de las escalas, de las dimensiones, de lo filar, esta idea de estas piezas heterogéneas que van conformando intersticialmente un pequeño conjunto y que ese conjunto va infiltrando un tejido más o menos tradicional en un barrio de San Pablo. No estoy seguro si es Vila Madalena, pero creo que sí. Y por otro lado, los ensayos, que vamos a tener mucho seguramente de completamiento de algunas manzanas, una manera, un trabajo de varas, cuando hubo ensanche de algunas avenidas y quedaron lotes tapa, lotes muy, muy angostos en la ciudad de Buenos Aires, o esta otra idea mucho más contemporánea que la aplica en el concurso para el ex tiro federal, de lo que él le llama las jaulas normativas. O sea, hacer como al revés, armar como un volumen máximo y discutir un grado de saturación de ese volumen máximo. Algún trabajo que creo que ha mostrado Juanito en su taller, en realidad tiene que ver con esta idea que fue un workshop que hicimos, creo que con tercer año, sobre esta idea de las cajas o jaulas normativas que en realidad lo que ponen en discusión son los vacíos, o sea, la cantidad de vacíos para conformar esas masas. Precisamente hablando de Juanito y compañía, Marichu, Mauro, Dani, etc., quería mostrar dos cosas. Por un lado, toda esta reflexión que ellos hacen a partir de un master plan de arquitectura de Manzana, el primer premio en la Villa Olímpica, y cómo reinterpretan la edificación de la Manzana, dislocan las circulaciones, los dobles frentes, o sea, hay como una cantidad de razonamientos puestos ahí en juego en una simple tipología que después se va articulando, obviamente, según esté en tramo, en esquina, etcétera, etcétera. Pero esta idea de como que la circulación, a diferencia de nuestro modelo, no sé, Nueva Córdoba, la circulación es algo exterior y articula patios y articula transiciones y articula efectivamente un contrafrente con un corazón de manzana que en este caso, en la propuesta de la Villa Olímpica, tiene algún sentido. Y el otro caso, también un primer premio del mismo grupo, más la Sole Patiño y Fernando Matos, esta idea que fue un concurso, el concurso de hormas, del barrio Horma, como una villa, donde esta idea de una tipología como porosa y perpendicular a la calle, que va generando toda una serie de intersticios y de pequeños pasajes, o sea, casi como la antítesis de eso que mostraba antes de Varas de la tipología tapa, porque cada uno de esos intersticios es un patio comunitario, es una expansión y es una densidad posible, son tipologías de entre 2 y 3 plantas, creo. O sea, me parece que en todos estos ensayos hay como una sabiduría y un ensayo de otras escalas y de otras maneras de entender el apilamiento. Última parte, más breve, algunos comentarios sobre Córdoba. Al libro de Hollebeck, donde se pregunta si es más importante el mapa o el territorio, y termina diciendo, y bueno, es que el mapa, porque el mapa es cómo se va a usar finalmente el territorio. Yo le sobreimprimí la imagen
este paisajista, un dibujo de 1970 de Bulgeroni, que había salido en la revista Suma, y que era como el Kevin Lynch de esa época argentino, era la imagen de la ciudad, ¿no? El skyline, las fábricas, el pozo, las barrancas, las iglesias. O sea, una fisonomía bastante sintética y sugestiva de Córdoba, donde no estaba el río, porque no estaba el río. Es sorprendente que no estuviera el río, pero no estaba el río. La de arriba es la que ilustraba la tapa, el Catastro Machado, o sea, un dibujo del catastro que de alguna manera, muy a la manera de una ciudad europea, decía, nosotros tenemos todo esto que llega al río y el río es esto. O sea, en 1890 hubo una visión, en 1970, 80 años después, hubo otra visión. Y la de abajo, que es la más sorprendente, me la acaba de mandar un amigo que se dedica a la historia, aunque no lo crean, es el proyecto del río de 1946, que es más o menos contemporáneo al proyecto de la Cañada. Creo que no hay ningún tramo del río que fuera recto, pero más allá de esa inocencia, es notable esta idea de un río disciplinado y recontra hiper urbano. Parece dibujos de este tipo alemán que se llamaba Ludwig Hilberseimer, o sea, largos desarrollos en perspectiva polar de sistemas de movimiento y de alineamiento de edificios. Esta era una idea de 1946. Obviamente el momento, los dos momentos claves que importan son ese de arriba, el de esos barrios pueblos, donde ahí sí tenemos reservorio de tejidos y por eso siempre volvemos sobre ese momento para rescatar trazas, algunos tejidos, huellas de eso. Y por otro lado, una idea que se abandonó, el plan de la Padula, un italiano precisamente que vino en la posguerra y traía la cultura italiana de la ciudad, y armó la circunvalación, que no se hizo, la ronda, pero armó una idea de ciudad en distritos, que es lo que yo quería retomar, pero en una idea mucho, mucho más micro, la idea de ciudad en distritos. Y cómo a partir de esa cosa referencial mapeada, cómo se construyó la Cañada con una identidad que el río no tiene y donde nos genera otra discusión, otra reflexión. ¿Dónde está lo natural y dónde está lo artificial? Es sorprendente la relación entre esta imagen, asociada a lo identitario, a lo natural, y esta otra imagen, asociada a lo artificial, que por supuesto, si la dejáramos correr con esta lógica de armar paredona, ¿no? De armar tapas, y tendríamos un dibujo parecido al de 1946. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que tenemos un problema con el río. Y no es solo con este río. Digo para que quede claro, también pasa con el Sena o con el West Side o East Side en Nueva York. Son viales rápidas, porque la velocidad de diseño por los pocos cruces genera que los ríos operan como, los cauces, las avenidas alrededor, operan como tránsito de paso. Y cuando vemos lo que sale en un infográfico de La Voz, todas las acciones, qué sé yo, vemos que las tácticas de intensificación de flujos, de conectividades asimétricas, o sea, le pondremos más árboles, más verdes, menos, pero no van a cambiar
porque esa es la lógica principal con la que tenemos que lidiar para ver si le podemos encontrar algún punto de equilibrio, de contrapeso a esta lógica del río como flujos, aunque podamos reconstruir no solo parque lineal, sino quizá el desafío mayor, transversalidad. En ese sentido, uno va diciendo, bueno, prestar atención entonces a esas huellas, a cómo era el tejido y la identidad, a cómo era la movilidad, a cómo se mueve el mercado y también a cómo se movieron los imaginarios. Sorprendentemente, esto es la Plaza General Paz de 1927, proyectada por un tipo que se llamaba José Benito Carrasco, un agrimensor. Muestra que había otras ideas de ciudad. Entonces nosotros siempre vamos a estar tensionados entre encontrar la particularidad y sacarle como el jugo a esa idea y esta otra idea que es el pensamiento genérico. Si ustedes analizan un gráfico, el que tiene las manzanas azules, es un estudio de la municipalidad de estos últimos años, marca todo lo que es homogeneizable. Y todo lo que es singular, donde cambia el tejido, donde cambia la conformación, donde cambian los tamaños, etc., todo eso no lo estudia. Conclusión, ahí está, en lo opuesto a lo que estoy mostrando, ahí está nuestro material de proyecto. Entender la particularidad, porque la particularidad es lo que lo hace singular, tan singular como esto, como la imagen de la cañada. Nosotros decimos, van a seguir siendo periferias interiores, aunque tengan excepciones. Tenemos que captar las excepciones, buscarlas y entenderlas, pero no simplemente creer que esto lo borro y hago otra cosa, sino como este es mi material de base, mi material de trabajo. Y la arquitectura a veces lo entendió Vidinó, Gassó, Chute, Lapacó, con el Belgrano, lo entendieron la idea de que había una condición particular, si bien todavía no estaba materializada esta costanera, estaba el proyecto de ese tramo, entendieron, por ejemplo, que había una cuestión de cotas de nivel, que había una cuestión de planos de soporte, que una cosa era el plano superior y otra cosa era el plano bajo, como lo entendió, no sé, la vieja usina. Y como si vemos en detalle este plano y hacemos varias secciones, vamos a descubrir el desnivel en Providencia, vamos a descubrir que una naturaleza artificial se puede fabricar. La isla de los Patos no existía, era simplemente un meandro del río, pero bueno, con un poco de gaviones, un cacho de un puente que estaba por allá y qué sé yo, se armó algo. O sea, se puede construir otro paisaje si logramos interpretar en cada una de estas situaciones no solo lo que sucede mirándolo así, tipo Google, sino mirándolo así, mirándolo en la sección para entender dónde está la oportunidad del proyecto. Miramos la zona del centro cívico y nos preguntamos, ¿y el espesor del suelo? Porque acá hay algo, El tema es cómo ese algo lo usamos para algo más que para hacer un paredón. Ese es el desafío, interpretar esta relación entre el cauce y lo que hay a los costados. Poner en juego estas infraestructuras
la azul, la del agua, la verde, en esta idea que es una pregunta. Bueno, ¿qué grado de renaturalización podemos generar? ¿De qué cosa? ¿Se trata de que la edificación llegue al borde o, cuando uno ve estas imágenes, dice, y no hay que ampliar el borde, no hay que agrandar el cauce? ¿Cómo es? Un poco lo de, ya lo vamos a ver, lo de Parque Las Heras. Algunos ejemplos que paso rápidamente son simplemente para expresar cómo, frente a un mismo problema, muy distintas maneras de verlo. Un japonés dice, no, no ocupemos todo esto, hagamos como muelles que toman la dirección del tejido, hagamos un light rail, o sea, pongamos el tren por arriba y hagamos como un bosque electrónico. En cambio, un chileno dice, bueno, del lado de General Paz podríamos poner las manzanas a los Ferrater y en cambio acá podríamos poner torres. O Moscato, Garay y Mario Correa dicen, armemos una plataforma y que el tren pase por abajo el día que vuelva a pasar, pero armemos nuestro pequeño Central Park y algunas edificabilidades en algún punto. Un yankee dice, Peter Lynch, dice, trae esas imágenes como de manhattanización o de Detroit en este caso, que es donde venía, o sea, la idea de una verticalización en el paisaje. Morini, Varas, esta idea que después va a ser bastante congruente con lo que haga Varas con esas jaulas programáticas, no con lo que haga Morini, que se olvidó de que acá tenía una propuesta mucho mejor. O Méndez da Rocha, que muy a lo Méndez dice, no, acá no hagamos nada porque el ferrocarril, y acá, bueno, demuelo todas estas manzanas y meto todos equipamientos, muy a la manera brasilera, pero era como cómo interpretar un vacío, cómo interpretar lo dado. Acá se ven un poco las imágenes, el de Moscato, el tipo Manhattan, el de Varas y Morini, el de las manzanas de Ferrater. O sea, esto fue un mero workshop hace muchísimo tiempo. La virtud que tuvo es que introdujo otra escala, otra manera, puso en juego darle alguna ciudadanía a estas maneras de intervenir con estos ensambles, en este caso, básicamente con grandes proyectos de impacto para modificar un área. Quizá lo único que dejaron, o lo más importante, fue que en vez de hacer un barrio privado, unas casonas en vertical que querían hacer en el Mitre, y un casino y barbaridades por el estilo, dijo, bueno, esto es dominio público, esto tiene que ser un centro cívico, tiene que ser otra cosa. Eso se retoma mucho después con el abasto, y de nuevo aparece esta idea, bueno, esto fue lo que dio origen al concurso del Consejo Deliberante, el rescatar un tejido singular. De este tejido singular en particular, a mí se me apareció como muy clara la idea, la figura del microdistrito, de que en cada lugar encontremos cómo definir microdistritos ¿no? Más allá de que acá todavía estábamos cargados con estas escalas de proyectos. Este me parece un muy buen proyecto que se va a terminar, y esto no, porque finalmente esto es como lo de GNI. Creo que estábamos los cordobeses descubriendo tardíamente y un poco dogmáticamente la torre, la verticalización, pero creo que hay
otras posibilidades. El debate que introdujo Capitalinas sobre el plano cero, te dejo más altura, pero me liberás del plano cero, y es parte del proyecto colonizar este espacio que había quedado residual, etcétera, etcétera. En algunos atajos que nos metió en ese momento, recuerdo con Cristian, el municipio, o sea, tratar de reducir la discusión a planos límites, a planos normativos, fue un error, y no un error nuestro, sino un empobrecimiento de las posibilidades, porque decir esto, como ustedes se darán cuenta, esto es la norma de eso, es decir muy poco. Como eso después... Hola, padre. Como eso Unas después... láminas para mañana. Como eso después derrama... Como eso después derrama en tratar de reinterpretar desde esas acciones el área central, la idea del strip que hablábamos antes, la idea de algunos focos, reconstruir la Plaza General Paz, la Plaza Vélez Arfield, la Irigoyen, la vereda, o esta idea, quizá la más interesante de todas, que se llevó a cabo un pedacito nomás hasta acá, y que ahora el Boulevard Chacabuco, con ciclovía y con otros aditamentos, y va a llegar hasta, no me acuerdo si hasta Olmos, Humberto Primo, o sea, la idea de plataformas de infraestructura, pero de urbanidad, de arbolado, de carril selectivo, etcétera, etcétera, o esta idea de inventarse, como en este caso un grupo de comerciantes con algunos profesionales, se fueron inventando este microdistrito, esta pequeña arquitectura táctica en la calle Caseros para competir con negocios de jerarquía frente al shopping, la idea del shopping a cielo abierto. Esta otra bastante extraña, que nos pidió en algún momento con algunos amigos, nos pidió gente que estaba planteando inversiones ahí, si se podía estudiar en el espesor del suelo armar un parque, abajo un gigantesco parking, entraban como 1.500 autos, o sea, que la tapada de la circunvalación fuera un parque y una nueva centralidad transversal, y no simplemente un tajo, que es lo que se hizo. Todo eso nos llevó a esto que decía antes, como el desafío que tenemos es cómo reinterpretar eso, el río, para reinterpretar la ciudad. Acá hicimos un ensayo en su momento, con Cristian y un equipo bastante grande, para, frente al probable centro cívico, con muy mala dotación de espacio público, dotarlo de un enorme parque y trabajar precisamente esta idea de lo que le llamamos el espesor de suelo, o sea, la arquitectura como infraestructura, que después, en parte va a explicar esto, va a explicar esta idea de proyecto del espesor del suelo, ¿no? Una tesis de Villa La Maternidad, que Cristian mostró el concurso sobre área central, pero que nació el 80-90% de lo que está dibujado acá es lo que está. Simplemente es el valor que se le da, el peso que se le da a algunas piezas de vínculo, como el puente, en ese caso el puente Leticia era como un equipamiento, y cómo eso se va articulando con todas estas instalaciones fabriles, algunas cosas nuevas,
el tejido de Barrio Cronfus, el tejido de Juniors, el Club General Paz, etc. O sea, cómo dibujar o redibujar también es reinterpretar qué es lo importante, qué es lo secundario, el otro conjunto, y cuáles son las piezas que van a armar el vínculo. Toda la tesis después, no la voy a mostrar ahora, no importa, se desarrolla en esta línea. Es como una sección variable. El tema Güemes. El tema Güemes es muy importante porque hace poco en una columna de opinión, criticando alguna cosa, que si no se dejaban entrar los ómnibus y no sé qué, y los taxis en el centro, y Güemes es un territorio tematizado. Y Güemes puede convivir la informalidad, el efecto inductivo de un pequeño equipamiento, el sentido de preservar un patrimonio, y que la rentabilidad en todo caso pasa por los bares y no por la PH, porque la PH está en Los Bordes o en Nueva Córdoba. O sea, esto es una idea súper interesante de a lo que yo me refería con interpretar un pequeño distrito de intensidad, de interés. Es probable que con la propia crisis de los boliches también nos aparezca lo habitativo en esta escala. Es probable. Por supuesto, tratar de tener una mirada reflexiva sobre Nueva Córdoba. Se aprende mucho de lo bueno y de lo malo, de si hay hiperdensidad, si el corazón de manzana es una ficción, si no hay porosidad, si no hay espacio de transición. Hay que observar y aprender. Por eso decimos, acá es otra lógica, fue la densificación por saturación táctica del mercado de renta. Pero hay otras posibilidades, simplemente no puedo criticarla si no la conozco, si no la estudio. Un pequeño ensayo que tuve la suerte de participar con el equipo Eisenson para la manzana del Banco de Córdoba, donde estaba esta discusión de certeza e incertidumbre. ¿Por qué? Porque toda esta parte es la sede del banco. Y toda esta parte es un tejido que, si bien también es del banco, es más incierto. Entonces, partir la manzana en dos, armar como un pasaje, etc. Cuando la primera vez que lo hablamos decían, pero ¿cómo vamos a partir una manzana, esto, aquello? Y nosotros decíamos, mira, salimos caminando de acá, crucemos hasta la catedral y el cabildo. Ahí está partida, la catedral, el cabildo. O sea, mirar el resultado, armar una pieza institucional, curiosamente en tejido, y dejar en espera toda la otra parte para otra cosa. O estos ejemplos que ha hecho Marcelo Fiorito, allá en Parque Liceo, tercera sección, el Procrear, como escribe ahí, el ensayo de la diversidad, el tema de evitar la anomia, la combinación de densidades, la manzana híbrida, cierta escala de proyectos, nos está diciendo mucho en un lugar que, bueno, está muy insular, todavía no está inaugurado ni se ve, pero nos está diciendo mucho de que tenemos muchos caminos todavía del ensayo. La tesis de Nahuel Recabarren, en otra escala, ahí frente al Mercado Norte, la premisa era, bueno, cómo vivir con las condiciones de la periferia en el centro. Entonces aparecía este jardín con duplex, triples y qué sé yo, arriba del supermercado, arriba de los negocios, arriba de las cocheras. Muy interesante. Y lo que
han hecho nuestros amigos, Cristian, Germán y Mariela, es muy interesante porque es otra manera, el tríptico ahí en 12 de octubre, casi La Valleja, es otra manera de entender la densidad. Es otra manera de entender el cero, pero de entender la densidad en primer lugar. Estamos triplicando la densidad de un lote, estamos armando espacio de transición, se están invirtiendo la lógica de los niveles. No se trata de poner un comercio, pero sí se trata de poner una cochera, pero tampoco es una cochera, es un espacio habitable, un espacio de juegos, un espacio de reunión. O sea, en esta microarquitectura de acupuntura urbana, esa sola pieza está indicando una manera de inducir otro comportamiento. Y también tiene mucho que ver con inventarse el trabajo, inventarse la unidad de inversión. La unidad de inversión de este tipo que le llamamos pH contemporáneos, muy practicados en distintas maneras en Buenos Aires, tiene que ver con inventar formas de agrupamiento y de inversión inmobiliaria que no dependan solo de los ladrillos de soja o de la renta agraria. Implica poder entender que todo este territorio que estamos proponiendo para el trabajo del taller, es un territorio para que muchos de ustedes hagan arquitectura real, junten, armen pequeños consorcios, sueñen con construir la ciudad concreta, que se construye también así, de a pedacitos, armando esto que yo le llamo microdistritos, un pequeño strip. Frente a esto hay unos galpones de PEC, vaya a saber qué puede pasar en el futuro, y son todos territorios en regeneración. Esto tenía un valor, en poco tiempo habrá la inversión de Rogio, será otro planeta, ¿no? Cuando aparezca este parque y esta inversión acá. Entonces, nuestro desafío es entender lo macro y actuar en lo micro. Por supuesto, también entender lo macro. Esta es una tesis que tuvimos el año pasado, que bueno, se hizo al final lo que se hizo, este engendro de cosas fragmentadas. Entonces, la intervención básica, y usando esto del espesor y los niveles, fue, bueno, ¿qué pasa si para unificar este soporte que está todo fragmentado por las vías, por todo, ensancho el cauce, o sea, agujereo, me voy para abajo y ensancho el parque del río? Y meto acá, en todo caso, en la parte más dura, parking subterráneo, etcétera, etcétera. Un excelente trabajo, se llamaban tácticas de infiltración urbana. Lo que no podemos es renunciar al pragmatismo de poder proponer cosas posibles y simultáneamente el pensamiento de decir, hay que pensar en arquitectura de la ciudad, hay que pensar en otra cosa en concreto. No se trata de diagnósticos. Ese es un urbanismo para juntar libros. Se trata de propuestas. En el anterior teórico estaba esta frase, casi es nuestro lema,
Y yo anotaba ahí, bueno, nadie puede predecir el futuro, pero una cosa es cierta, más de lo mismo no es ya una opción sensata. Entonces, que si el cambio climático, la remisión global, las nuevas tecnologías, el aumento de la migración, la desigualdad, la pobreza, todo eso clama por soluciones. Nosotros tenemos que encontrar soluciones desde el oficio, desde la disciplina y también desde la propuesta que pueda ser capaz de traducirse a la opinión pública, a esa primera lámina. El proyecto urbano tiene que ver con prefigurar el imaginario de la gente. Tenemos que proponer cosas que las entienda no solo el intendente, que las entiendan los ciudadanos, que las entiendan muchos y que sean de sentido común. Me gusta esta frase maravillosa de un artículo de Adamo y Fayden que dice, y resume un poco lo que quería plantear: infraestructura para el acontecimiento, arquitectura en situaciones ordinarias. O sea, ser capaz de traducir al lenguaje de la disciplina y a los códigos de la disciplina y a la viabilidad técnica la lógica de proyecto. Ese es nuestro mensaje para este ejercicio, y termino con una idea de Oriol Bohigas de que en este juego lo que la arquitectura debe garantizar, asegurar, es la continuidad legible de la ciudad. Ese es el sentido de nuestro planteo. Pensar en arquitectura, soñar en arquitectura y prepararse para construir arquitectura de la ciudad en la escala que podamos, pero con convicción. Si no, vamos a ser comentaristas o renderistas. Creo que nuestra ambición como taller, como colectivo, como generaciones diversas que componen el Mediterráneo, es anticipar lo que puede suceder, función básica de la universidad, e incidir en la realidad. Gracias.